Yo quiero que iniciemos con un versículo que está en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y este versículo nos ayuda a entender no solamente lo que hemos venido hablando en la serie de Hablemos de Dinero, sino en general con todo lo que nosotros enseñamos en Iglesia Bogotá y con todo lo que tú en tu tiempo devocional aprendes acerca de la Escritura. Y te lo quiero leer. Santiago 1, 22 nos enseña y dice: no se contenten solo con escuchar la palabra. ¿Con qué no nos debemos contentar simplemente? Con escuchar la palabra. Y es algo que a veces tenemos por costumbre simplemente escucharla. Pero inmediatamente en la parte de este versículo dice: pues así se engañan ustedes mismos. Y viene la clave importante de todo lo que nosotros debemos aprender acerca de la Escritura, y es: llévenla a la práctica. Póngala en acción, póngala a correr, póngala a funcionar, póngale una fecha, póngale un propósito, colóquele un objetivo. Siempre todo lo que nosotros enseñamos y todo lo que tú recibes por medio de lo que aprendes en la Escritura es no solamente para que la oigas, sino para que la coloques en práctica. Y durante 4 semanas te hemos venido hablando acerca de dinero. Hemos hablado acerca de cómo ser organizado, de cómo amar tu trabajo, de cómo organizar tu tiempo. Y sabemos que este tipo de enseñanzas a veces suelen ser incómodas, porque no nos gusta que se nos metan a veces en el bolsillo, porque nos dicen: mira, eso es problema mío, yo sé y qué hago con mi dinero y cómo lo manejo. Pero sabes que parte importante del propósito de esta enseñanza era eso, era generar una incomodidad. Yo hace unos días también que estuvimos con nuestra hija y con Emilián, su esposo, hicimos una caminata en Villa de Leyva y se me metió una piedrita en el zapato. Y así duré caminando unos minutos. Y yo caminaba, pero la sentía y me sentía incómodo. Y yo decía: no, yo quiero seguir así. Pero llegó el momento en que no pude continuar con la piedrita en el zapato. ¿Y qué tuve que hacer? Parar, quitarme el zapato, quitar la piedra y poder continuar. Y parte de lo que vino haciendo esta serie de Hablemos de Dinero fue generarnos una incomodidad. Porque muchas veces dejamos esta área de lado y no la queremos organizar de la manera correcta que debe organizarse. Y por eso nos tomamos 4 semanas para ayudarte a entender que es un área muy importante de tu vida y de mi vida, para que pongamos en orden. No solamente tenemos que colocar nuestra vida espiritual en orden, no solamente tenemos que colocar nuestra vida emocional en orden, o relacional, matrimonial o laboral, sino que esto es algo bien importante. Entonces, ¿qué vamos a aprender? A tener una acción, a ponerle punto final a lo que sabemos que está en desorden. Porque probablemente, como aprendimos en la primera enseñanza que nos dice Génesis capítulo 1, que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, en la mayoría de nosotros, no puedo decir que todos, nuestras finanzas pueden estar de esa misma manera, desordenadas, vacías y en tinieblas. Y eso es como, por ejemplo, si aquí mi amigo Marco dice: estoy sintiendo algo particular y puntual en mi cuerpo, estoy sintiendo una dolencia, de pronto me estoy sintiendo con falta de oxígeno, estoy jugando fútbol y ya no puedo correr de la misma manera. Entonces él inmediatamente dice: yo tengo que ir al médico. Va al médico, el médico lo examina, lo diagnostica y le da un tratamiento a seguir. Y le dice: Marco, tú lo que tienes que hacer es bajar de peso. Marco, tú lo que tienes que hacer no es simplemente jugar cada 8 días y darla toda como si fueras un jugador profesional, sino tienes que hacer ejercicio continuo. Marco, tú tienes que dejar de comer chitos, papas, goodies, manimoto, y tienes que empezar a comer un poquito más de verdura, de fruta y de legumbre. Marco, tú no puedes acostarte a las 11 de la noche y levantarte a las 3 de la mañana. Entonces él, después de que nos ha dado a cualquiera de nosotros que ha tenido una situación particular, en ese orden, él nos dice, nos examina, nos diagnostica y nos da un tratamiento a seguir, unas pautas para el beneficio propio. Marco no va para que él se sienta mejor y le beneficie a Ivonne. Por consiguiente también le va a beneficiar a Ivonne, pero el que tiene la dolencia es él. Y eso es parte de lo que nosotros estamos enseñando durante esta serie de Hablemos de Dinero. A que tú has venido, te has sentado, has oído, has escuchado y te invitamos a que la coloques y la lleves a la práctica. Porque ya dimos
un diagnóstico, examinamos cuál es la situación en general que ha venido sucediendo en todos nosotros, diagnosticamos que hay problemas de tiempo, de trabajo, de organización, de llevar un presupuesto, que lo que hemos venido diciéndote es: organízate, sé fiel, examínate, no dejes de sembrar, no dejes de ser generoso, sé generoso con todos. Entonces eso es bien importante que lo aprendamos y que lo atesoremos. También te enseñamos en el Salmo 24:1, y fue un versículo que de alguna manera se convirtió en bandera dentro de la serie. De hecho, lo vimos en 3 de las 4 enseñanzas que dimos. Y Salmo 24:1 nos habla acerca y dice que el Señor es el dueño de absolutamente todo. De Él es absolutamente todo lo que nosotros vemos, aún de lo que no vemos. Que Él es dueño del mundo, que Él es dueño de todo lo que hay en el mundo, y que también nosotros, los que somos habitantes de esta tierra, de este mundo, le pertenecemos. Y es algo bien importante que colocamos como fundamento de esta serie. Que nosotros todos entendiéramos que nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece. ¿Que nosotros podemos hacer riquezas? Sí. Él nos dice que Él nos da la capacidad para hacer riquezas, dice en el libro de Deuteronomio. Pero que a pesar de que Él nos da esa capacidad, que nosotros nos da el intelecto, nos da todo el ingenio, nos da las ideas, Él es el dueño de absolutamente todo. Así que yo quiero que dejes tu dedo en tu celular, o si trajiste Biblia de papel o digital, o que lo dejes ahí. Más adelante te voy a hablar un poquito acerca del Salmo 24:1. Y es bien importante porque nosotros aprendimos a ser buenos administradores, te enseñamos de cómo ser buenos administradores, de cómo ser buenos mayordomos, de cómo ser fieles con nuestra generosidad, de cómo debemos ser generosos no solamente con Dios. John Jairo la semana pasada nos enseñó que deberíamos ser generosos con Dios como primera instancia, segundo, que ser generosos con nuestra casa, proveer para nuestra familia, que debemos ser generosos para con nuestros padres, pero que también debemos ser generosos y muy generosos para con los demás. Y hay un versículo bien hermoso que también utilizamos en una de las enseñanzas, que está en Romanos capítulo 12, versículo 8, y te lo quiero leer. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si ese es el don que Dios ha colocado en tu corazón, hazlo. Pero hay un don bien importante que dice: si tu don es dar, hazlo ¿con qué? Con generosidad. Si Dios te ha dado capacidad lideral, toma la responsabilidad en serio, y si tienes el don de mostrar a otros, hazlo con gusto. En 1 Corintios, en el capítulo 12, también nos habla acerca de los dones, y nos habla de los 9 dones del Espíritu, y nos dice que hay don de sabiduría, de ciencia, de fe, don para hacer milagros, don para hacer sanidades, don para hablar en lenguas, don para interpretar en lenguas. Y cuando nosotros emprendemos esta vida espiritual y leemos ese capítulo 12 del libro de Corintios, decimos: yo quiero todos esos dones. Yo quiero el don de ciencia, yo quiero el don de sabiduría, yo quiero el don de interpretación de lenguas, yo quiero poner mis manos a los enfermos y que ellos sanen. Pero se nos olvida que también hay un don que es muy importante para el Señor, y es el don de la generosidad. Pero queremos primero esos. ¿Por qué? Porque a veces son más notorios. Porque de pronto en nuestro ego natural, y no para exaltarlo a Él, sino para exaltarnos a nosotros, decimos: yo quiero el don de sanidad. Pero se nos olvida que hay un don bien importante que está en Romanos 12:8. Si tú tienes el don de la generosidad, el de dar, hazlo. Y es una invitación a que nosotros tenemos que ser. Debemos anhelar y pedir ese don. De la misma manera que anhelamos el don de sabiduría, el don de fe, el don de ciencia o todos los demás, digamos: Señor, yo anhelo, deseo el don de generosidad. Y es algo bien importante que nosotros debemos permanecer y continuar. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Para Dios es importante la generosidad? ¿Será? ¿Dios es un Dios generoso? Si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿deberíamos ser igual de generosos a Él? Así que la respuesta a esa pregunta es: a Dios le gusta la generosidad. Por eso Él dice: yo quiero darles un don para que sean generosos. Y el título de la enseñanza de hoy tiene como nombre: una cuestión del corazón. Ser generoso es una cuestión del corazón.
Nosotros somos generosos no porque nos toca ni porque se nos obliga, sino porque es algo que nace en lo profundo del corazón. De lo que Él ha impartido a nuestra vida, nosotros comenzamos a entregar. Y de aquí en adelante vamos a empezar a desarrollar la enseñanza. Pero quiero que estés muy atento porque voy a ser muy puntual en algunas de las palabras en los versículos que vamos a ver a continuación. Mateo capítulo 7, vamos a ver del versículo 24 al 27 y te lo voy a leer de la versión NBI. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Si nos damos cuenta, en estos 3 versículos de Mateo 7, 24 al 27, dice, por tanto, todo el que oye mis palabras. ¿Te está hablando a ti, mi vida? ¿Te está hablando a ti, Mariale? ¿Te está hablando a ti, Wilson? O sea, nos está hablando a todos. Aquí no hay ninguno que de pronto diga, ay, yo no quiero escuchar eso. ¿Usted se acuerda de, no digo, soy de palo, tengo orejas de pescado? Entonces, no digo, soy de palo, nada. Aquí nos habla a todos. Porque aquí hay diferentes tipos de oyentes. Hay oyentes amables, hay oyentes cálidos, hay oyentes de un poco más malgeniados, hay oyentes un poco más generosos, hay oyentes un poco más amorosos, pero todos, de alguna manera, siempre somos oyentes. Nosotros siempre estamos oyendo la voz de algo. Pero la Biblia aquí nos dice que hay 2 clases de hombres y los clasifica en 2 hombres, un hombre o una mujer prudente y un hombre y una mujer insensata. Pero a los 2 les habla de la misma manera, porque dice, les hablo a todos, pero tengo aquí 2 tipos, el prudente, el insensato. El prudente es el que se sienta, oye la palabra, independientemente de lo que se le esté enseñando, y hace, y construye. Y si te das cuenta, aquí hay 2 hombres que tomaron el tiempo para edificar y construir 2 casas. Posiblemente uno se tardó más tiempo que el otro, no lo sabemos. Pero uno fue sensato porque dice que colocó su casa sobre la roca, sobre el cimiento, y que el otro lo colocó sobre la arena. Así que nos damos cuenta que uno de los 2 realmente se sentó, escuchó, oyó con atención, probablemente tomó apuntes, bien sea en un cuaderno, bien sea en una hoja, bien sea en su celular, o bien sea le quedó grabado en su cabeza, pero finalmente llegó a casa y dijo, yo tengo que ser un hombre sensato, porque la Biblia me dice que si yo soy sensato, podrán venir lluvias, vientos, mareas, terremotos, pero que mi casa, dice, aquella casa no se derrumbó, aquella casa se mantuvo. Pero en el hombre que no es prudente sino insensato, vemos la parte trágica, por llamarlo de así, al final del versículo dice que grande fue su ruina. Qué importante que nosotros realmente seamos no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Que lo que nosotros nos esforzamos por escuchar y recibir la palabra del Señor para traértela a ti, la pongamos en práctica. Y yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuál de esos hombres o cuál de esas mujeres eres tú? Y no necesito que me lo respondas, sino que te hagas tú un autoavalúo si eres un hombre o eres una mujer, prudente o insensata. Si durante el tiempo que nosotros hemos tomado estas 4 semanas acerca de cómo organizar tus finanzas, de cómo ser generoso, no solamente en dinero, sino en tiempo también, en afecto, en aprecio, en palabras, si estás siendo prudente o estás siendo insensato. Que si tu casa se mantiene fuerte y sólida, aún en medio de las dificultades, o si al final, como dice el versículo, grande será su ruina. Y yo quiero dejarte con eso el día de hoy. Puede ser incómodo, te lo dije al principio, puede ser una piedra en el zapato,
Pero depende de ti cuánto quieres caminar con esa piedra en el zapato. Depende de ti cuánto tiempo quieres que eso te esté chuzando en el pie y tú camines incómodo. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿El hombre prudente? ¿La mujer prudente? ¿El hombre prudente? ¿O insensato? ¿Cuál de los dos? Y vamos a tratar a continuación 2 Corintios en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Y dependiendo de esta escritura vamos a hablarte de 2 principios muy importantes. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. ¿Recuerdas el título de la enseñanza? Una cuestión del corazón. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y si nos damos cuenta, en estos pasajes, en estos 2 versículos, también hay 2 clasificaciones. De la misma manera que vimos en Mateo 7. Un hombre prudente, un hombre insensato. Aquí también vemos 2 tipos de personas. El que siembra escasamente y el que siembra en abundancia. ¿Y sabes qué? Si te das cuenta, ninguna de las 2 tiene que ver con el dinero, sino con lo que hay en el corazón. Porque dice que lo que está en tu corazón, de lo que hay en tu corazón, tú entregas. Independientemente que tú des mucho o que des poco, no importa la cantidad. Lo importante es el corazón con que lo entregues, el corazón con que lo hagas. Porque tú puedes dar, finalmente, acuérdate que hay un pasaje donde dice que los fariseos hacían fila para entregar con generosidad. Pero ellos daban ¿de qué? De lo que les sobraba. Pero llegó una mujer, una viuda, que entregó lo único que tenía. Para ella era posiblemente entregar eso y darse a morir, echarse a la pena porque no tenía más. Pero ella lo que tenía era un gran corazón, porque entendía que lo que almacenaba en la tierra se iba a pudrir, como dice Mateo 6, que no debemos sembrar donde la polilla, el orín corrompen, ni minan, ni hurtan, sino que nosotros debemos hacer y enviar los tesoros al cielo. Ella entendía la fidelidad de su Dios, ella entendía la fidelidad que le había dado Él en su corazón. Por eso ella entregaba con generosidad. Entonces tenemos 2 tipos de personas: el que siembra escasamente y el que siembra abundantemente. Dar escasamente o abundantemente habla más de nuestro corazón y madurez que de nuestras finanzas. Y ahí hay un screen que te lo vamos a colocar, que dice: dar escasamente o abundantemente habla más de nuestro corazón y madurez que de nuestras finanzas. Y yo te hice otra pregunta: ¿es o no es así? Habla más de nuestro corazón. El entregar generosamente habla más de lo que nosotros somos, habla más de nuestra madurez en Cristo, porque entendemos el principio, porque comprendemos que ser generosos nos traerá mayor bendición. Independientemente si das poco o das mucho, no quiere decir que Dios, porque tú des mucho, te va a amar más. Así no es. Independientemente de que tú des lo que des, sabes que lo das con el corazón, Dios te va a amar de la misma manera. Eso es algo que tenemos que comprender y entender. Porque a veces pensamos, o a veces nos han enseñado de una forma incorrecta, de que si tú no das mucho, entonces Dios te ama poco. Pero si das más, entonces Dios te ama más. Y esto es una manera incorrecta que nosotros de pronto hemos aprendido. Dios nos ama de la misma manera del que da mucho, del que da poco. ¿Sabes qué es lo importante? El corazón con que lo hagas. De lo poco o lo mucho, ¿estamos siendo generosos con escasez o con abundancia? ¿En cuál de esos 2 podemos estar ubicados? ¿De los que damos con gozo y alegría? ¿O de los que damos así como: toma mi vida, toma mi vida? ¿Se lo doy? ¿No se lo doy? ¿Se lo entrego? ¿No se lo entrego? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestro corazón?
Y aquí nos damos cuenta que la ofrenda la compara el Señor con una semilla. Siempre estamos dando semilla, siempre estamos regando semilla. Yo hace muchos años escuché a alguien que decía que nosotros tenemos los bolsillos de los pantalones rotos y que siempre nosotros estamos teniendo semilla en el pantalón y que a medida que vamos caminando por nuestra vida, esa semilla que nosotros vamos colocando en el bolsillo de nuestro pantalón, pues va dando una cosecha. Depende de nosotros qué clase de semilla queramos meterle al bolsillo para que más adelante veamos el resultado de esa cosecha. ¿Una semilla abundante o vamos a sembrar una semilla de escasez? Segunda de Corintios 9, capítulo 9, versículos 10 y 11, nos enseña: el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Pregunta: ¿quién suple la semilla? Es muy clara. Aquí dice: el que le suple la semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Vuelvo a preguntar: ¿quién suple la semilla? Dios. ¿O tú? ¿Quién te entrega la semilla que tú colocas en tu bolsillo? Él dice que Él suple semilla al que siembra. O sea que mira qué importante es que si Él es el que me da a mí la semilla, es para que yo haga ¿qué? Para que la siembre. Y que inmediatamente y por consecuencia a que yo siembro la semilla que Él me da, me dice y me da una promesa: que siempre habrá pan en mi mesa. Nosotros siempre vamos a ser sembradores. Siempre vamos a continuar siendo sembradores. Él nos da la semilla, pero a veces nosotros tomamos esa semilla y no la sembramos, sino que nos la comemos. O una parte importante de la semilla, o gran parte en ocasiones de la semilla, la dejamos para cosas que de alguna manera no tienen tanto valor. Y no quiero decirte con eso que lo que tú haces y edificas en esta tierra no tiene valor, porque es bien importante, porque lo has trabajado, porque tú lo has ganado, porque te has preparado, porque has sido diligente, porque has sido un buen administrador, y con lo que tú has hecho, con eso que Dios te ha permitido hacer las riquezas, puedes tener una vida y disfrutar de una vida cómoda en ese ámbito económico. Pero a veces se nos va el corazón hacia el lado contrario y nos olvidamos que Él es el que nos da la semilla y que la semilla que Él nos permite tener la debemos sembrar para que venga una promesa más adelante. Y es que en nuestra mesa siempre haya pan. Dice: también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Qué tremendo es poder entender que Él es el dueño de todo, como aprendimos en Salmo 24, que Él es el que suple semilla al que siembra la semilla generosamente, no con escasez. Y que esto es una cuestión del corazón. Y más adelante lo vamos a entender un poco más. Y te quiero terminar de leer desde el versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido. En todo sentido ¿en qué sentido? Espiritual, emocional, relacional, matrimonial, económico, de salud. Dice que seremos enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias. ¿Quién da la semilla? ¿Quién tiene que sembrarla? ¿Qué vamos a hacer con esta semilla? El primer principio es: Dios nos da semilla. No podemos dar ni sembrar algo que Dios no nos ha dado. Si Él es el que suple la semilla al sembrador, no podemos sembrar algo que Él no nos ha entregado. La semilla no se come, ¿se qué? Se siembra. Para que haya pan en nuestra mesa, para que haya abundancia en nuestra mesa, nosotros tenemos que aprender a tomar esa semilla, a sembrarla, no comerla, y sembrarla en el lugar correcto. Enviar tesoros al cielo. Nosotros podemos ir enviando por adelantado nuestros tesoros. Los podemos ir enviando por adelantado. Si nosotros entendemos, como dice Filipenses 3:20, que somos ciudadanos del cielo, pues yo digo: oiga, si yo voy a regresar a mi lugar de origen, pues yo voy a enviar mis tesoros a mi lugar de origen. Porque finalmente aquí los voy a poder disfrutar por un tiempo. Voy a disfrutar de ellos por un momento corto, pero voy a vivir una vida eterna. Cuando siembras, tienes que saber qué vas a cosechar. Tienes que estar en la expectativa de una cosecha de acuerdo a lo que sembraste. Por ahí hay un dicho popular que dice: siembra vientos y cosecharás
tempestades. ¿No se lo saben? Yo soy de esos solo de los dichos, de los viejitos de los dichos, ¿que saben? Siembra vientos y cosecharás tempestades. Siembra paz y cosecharás mucha paz. Siembra odio y cosecharás demasiado odio. De la misma manera que nosotros sembramos de eso, vamos a cosechar. Así que nosotros tenemos que ser conscientes que si vamos a sembrar la semilla que sea, vamos a obtener una cosecha grande, abundante, pero de la misma clase que sembramos esa semilla. Damos por nuestra madurez, entendiendo que Él es quien nos da la semilla. Y quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué estamos haciendo con las semillas de provisión que nos da Dios? ¿Nos la estamos comiendo? ¿La estamos mandando solo hacia un lado? ¿O estamos entendiendo que el que suple semilla al que siembra semilla le dará pan sobre su mesa y nos dará mucho mayor abundancia y que nos va a hacer generosos en todas las otras áreas de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con la semilla de provisión que nos está dando Dios? Segundo principio. Nosotros somos el resultado de la semilla que alguien sembró. Esto me pareció increíble. Yo soy el resultado de alguien que entendió el principio de la fidelidad y de la generosidad. Alguien sembró una semilla abundante para que mi vida en algún momento, por medio de su amor, empezara a ser cambiada y transformada. Yo no lo logré entender hasta que empecé a estudiar esta enseñanza y a escribirla. Y yo dije, Señor, alguien sembró una semilla generosa, independientemente que haya sido mucho o haya sido poco, lo sembró con un corazón agradecido. Y esa semilla llegó e impactó también mi vida, impactó mi matrimonio, impactó mi casa. Tú eres el resultado de la semilla que alguien sembró. Tú eres el resultado, tú eres la cosecha de que alguien creyó y confió en un Padre bueno que le da una semilla para que la sembrara y que seguramente esas personas siempre mantendrán alimento en su casa, siempre. Y yo vivo agradecido por eso, porque alguien sembró esa semilla. El segundo principio es: recibiremos pan. Ya te lo enseñé. Y recibir el pan se da por consecuencia de haber sembrado la semilla. No habrá escasez nunca en tu casa. Jamás va a haber escasez en tu casa. Y no te lo digo yo, te lo dice el Señor. O sea, no es porque yo me esté parando acá y lo esté diciendo con palabras articuladas humanas. Es una palabra que viene del corazón del Padre. Si siempre somos generosos, jamás va a haber falta de alimento en nuestra casa. Él va a multiplicar lo sembrado. Y quiero cerrar con lo siguiente. Y sé que probablemente lo sabes, pero también probablemente se nos olvida. Y es que la mayor riqueza que tú y yo tenemos se llama Cristo Jesús. Tú puedes tener 4 apartamentos, 3 en Miami, 2 en Cartagena. Puedes tener un Mercedes-Benz, una BMW, un Audi, 3 fincas, 400 cabezas de ganado, 35 motos. ¿Qué más? Un yate, un avión. ¿Sí? Ahí está. Dice que donde esté nuestro tesoro, allí se va nuestro corazón. Se va para allá. Pero la riqueza más grande, el tesoro mayor que tú y yo tenemos es Cristo en nosotros. Y cuando nosotros podemos lograr entender que Él es nuestro mayor tesoro, que Él es mi mayor riqueza, yo voy a empezar a vivir una vida de generosidad. Voy a empezar a disfrutar entregando y dando tiempo, amor, recursos, amistad, paciencia, bondad. Todo el fruto del Espíritu Santo va a empezar a disfrutarlo, porque yo entiendo que mi mayor riqueza no está en esta tierra, que mi mayor riqueza está en el reino de los cielos, que mi mayor riqueza habita dentro de mí. Y yo quiero que te vayas con eso esta mañana. Y quiero también que puedas entender que a partir de terminar esta serie se convierta como en un hito, en un antes y en un después. Y no solo me refiero a la parte económica. Por supuesto estamos hablando de dinero en esta serie. Pero cada vez que te sientes, cada vez que tú abras tu Biblia, cada vez que tú hagas tu devocional y escuche lo que tú estás hablando,
porque dice que todo el que oye mi voz. Cuando tú hables y leas la Biblia, escúchate y ponla en práctica. Todo lo que te enseñamos y todo lo que tú aprendas acerca de la Escritura, ponla en práctica. Somos enriquecidos y bendecidos en Cristo. En nada más somos bendecidos y enriquecidos. Somos ricos, somos megamillonarios, somos trillonarios, pero no lo podemos entender. A veces nos falta capacidad, tristemente, para entenderlo, que nada nos hace falta, que Él está en nosotros, que tenemos la capacidad para hacer lo que Él nos permite hacer, porque Cristo mora y habita en nosotros. ¿Te acuerdas del Salmo 24? Él es el dueño de todo. Pero bien importante es entender que aún en medio de que Él es el dueño de todo, nos da la capacidad para disfrutar de lo que Él tiene. Nos da la capacidad para vivir todo lo que Él quiere que nosotros obtengamos. Nos da la capacidad para hacer las riquezas y nos permite disfrutar de lo que Él hizo por medio de la cruz en cada uno de nosotros. Esa es nuestra mayor riqueza. Entender que somos sus hijos, que somos adoptados, que somos herederos del reino de los cielos, que Él dijo: les conviene que yo me vaya porque voy a hacer una habitación para ustedes. Pero eso ¿sabes qué dice el libro de Colosenses? Que esa es la revelación del Evangelio, el descubrimiento más grande del Evangelio, del nuevo pacto. Cristo en nosotros, Cristo en mi vida, Cristo en tu vida. Efesios 1, versículos 17 y 18 está diciendo el apóstol Pablo, está orando el apóstol Pablo, y dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Mira qué oración tan importante estaba haciendo Pablo por la iglesia de Éfeso. Yo pido al Padre que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. A medida que nosotros vamos conociendo más el corazón del Padre, vamos entendiendo cuál es nuestra verdadera identidad y nos vamos tomando la posición de lo que somos en Cristo Jesús. Por eso la oración de Pablo era tan importante sobre la iglesia de Éfeso. Yo, Padre, oro para que les des espíritu de sabiduría y revelación, para que te conozcan más, para que entiendan que es una cuestión de corazón. Todo lo que hacen. Y continúa diciendo: pido también que les sea iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes a qué esperanza Dios te ha llamado? ¿Sabes a qué esperanza Dios te ha llamado? La esperanza de aquí es momentánea, es temporal, es terrenal. La esperanza que nosotros tenemos es mucho mayor. Somos ciudadanos del cielo. Dice: por eso quiero que tengan espíritu de sabiduría y de revelación, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Y yo, cuando empiezo a entender y a digerir esto en lo profundo de mi espíritu, en medio de las dificultades que pueda llegar a tener, yo digo: Señor, yo tengo una esperanza y yo necesito ese espíritu de sabiduría y revelación, porque tú tienes una esperanza para mí, para mi casa. Cristo en mí, dice: la esperanza de gloria. Qué oración tan tremenda la que hacía el apóstol Pablo. Qué oración tan increíble. Y esto es maravilloso, esto es increíble. Y dice: ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Nosotros, tú y yo somos la herencia del Padre. Qué tremendo. Salmo 24 nos dice que Él es dueño de todo lo que hay en la tierra, lo que hay sobre la tierra y sobre los habitantes de la tierra. Pero Él, a pesar de eso, Dios eterno, Dios soberano, creador de todo lo que hay, visible e invisible, dice: ustedes los santos son mi herencia. Yo soy herencia. Yo valgo un montón. Yo soy amado, soy aceptado, soy rico. Tengo una esperanza de gloria. Lo que estoy viviendo es momentáneo. Lo que estoy experimentando es momentáneo. Es una cuestión del corazón. No es por obligación.
Que tú y yo seamos generosos en todo sentido y en todo aspecto y en todo ámbito no tiene que ver con la cantidad de dinero que tengamos, sino tiene que ver con el corazón que nosotros tendemos, porque entendemos que tenemos una esperanza de gloria y esa se llama Cristo Jesús en nosotros. No hay otra. Cuando yo entiendo eso en mi cabeza, yo soy rico. Y cuando yo entiendo eso, que yo soy rico, yo entrego generosamente y no me importa lo que tenga que dar, con tal de que alguien en algún momento reciba esa semilla y que dé una cosecha de vida y de esperanza para que comprenda y para que de la misma manera lo pueda continuar haciendo. No hay otra manera, no la hay, no existe. Colosenses 1:27, y es complemento del anterior versículo. A estos Dios se propuso a dar a conocer a estos, a todos ustedes. Dice que Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es ¿qué? Cristo en ustedes, Cristo en mí, Cristo en el 1.63, Cristo en 63 kilos de peso. Bueno, probablemente ya me subió un poquito. Cristo en mí, Cristo en mí. Por eso yo soy generoso. Por eso yo puedo entender el principio, la fidelidad de ser generoso con mis diezmos, con mis ofrendas, con mi tiempo, con mi amor, con mi casa, con mi esposa, con mis hijas, con mis amigos, con todos. Porque el secreto fue revelado: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Señor, ¿por eso puedo ser generoso? Sí. Por eso puedo comprender que de aquí en adelante mi vida puede ser un antes y un después. También en este aspecto de mi vida económica, sí, también lo puedes hacer. Y eso es a lo que venimos a enseñarte, y eso es a lo que vengo yo el día de hoy, y es a invitarte a que hagas un antes y un después. Cuando yo jugaba bolos y tenía una línea pésima de bolos, en las 7 por ahí que se me estaban yendo por no donde yo quería, yo trazaba una línea. Decía, de aquí en adelante voy a jugar bien, de aquí en adelante voy a corregir, de aquí en adelante solo moñonas. Solo moñonas. Yo te quiero invitar a que hoy le hagas una raya. Yo tengo otro dicho con la raya, pero hoy no lo voy a decir. A que hagas una raya, digas el antes, el después. Aunque antes sabía que Cristo estaba en mí, ahora lo entiendo. Es mi mayor riqueza. Y como tengo mi mayor riqueza, voy a continuar siendo generoso, porque es una cuestión del corazón. No por obligación, no por necesidad, no porque Dios sea un Dios transaccional. Yo doy, entonces Él me da. Él es fiel y generoso y nos da. Pero más allá de cualquier otro, Él ve el corazón con que tú y yo lo hacemos. Cristo en ti, Cristo en mí, nuestro mayor tesoro, nuestra mayor riqueza. Y yo quiero que te quedes sentado. Y quiero cerrar con el último versículo, que es Mateo 6:33, y fue los primeros versos que yo me aprendí cuando conocí al Señor y cuando empecé a entender que Cristo moraba y habitaba en mi corazón. Y dice, de la versión Reina Valera, ahí aparece en NBI, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y esto va alineado en dirección a Mateo 6 del 19 al 21, donde dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino que nos hagamos tesoros en el cielo, porque allá vamos a recibir recompensa. ¿Dónde está tu corazón? ¿A dónde estás dirigiendo la semilla que Él te está supliendo para que siempre tengas alimento y pan sobre tu mesa? ¿La estás dejando solo en lo terrenal? ¿O realmente estamos contribuyendo y aportando para la expansión y el crecimiento de su reino? ¿O solamente eres un simple oidor y no estás poniendo en práctica lo que te hemos venido enseñando?
Yo te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar. Yo quiero orar por tu vida. Yo quiero orar por mi vida. Porque sé que esta no es una palabra a veces fácil y cómoda de escuchar. Porque sé que también no es una palabra fácil y cómoda de transmitir. Porque siempre va a haber oposición. Porque siempre va a haber rechazo. Porque siempre va a haber algo diabólico que quiera impedir que tú recibas una semilla que ayude a cambiar la forma en que tú estás manejando tus finanzas y que tú estás siendo generoso con el reino de los cielos. Y recuerda, esto no solamente se trata de dinero hacia una comunidad, te hablamos de todo. Cómo ser buen administrador, cómo ser fiel, cómo ser generoso, cómo manejar el principio, esa combinación, administración más fidelidad. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por la palabra, Señor, que nos has venido dando durante ya 5 semanas con esta, Padre. Gracias, Padre, porque podemos entender y comprender que somos no solamente oidores de tu palabra, sino que tú nos invitas a que la llevemos a la práctica, Padre, como dice Santiago 1:22. A que todo lo que tú nos hablas y nos enseñas, nosotros debemos tomar acción, Padre. Yo te pido en esta hora, mi Señor, que seas tú tocando los corazones de todos y cada uno de nosotros, que podamos entender que ya somos ricos en Cristo Jesús, que ya fue revelado a nosotros que la esperanza de gloria habita y mora en nosotros, Señor, y que porque tenemos a Cristo en nuestro corazón podemos ser generosos en todo tiempo y en todo momento. Aprendimos, Padre, que no se trata simplemente de una obligación, sino que es una cuestión del corazón, Padre, que nosotros nos damos buscando, Señor, hacer una transacción contigo, sino que verdaderamente logramos entender, Señor, que somos generosos porque tú habitas en mi vida, porque tú habitas en mi casa, porque tú habitas en mi familia, porque a ti te plació venir y tocar la puerta de mi corazón y decir: mío eres tú, Señor. Yo te bendigo y te doy gracias, Padre, y bendigo esta comunidad y te doy gracias, Padre, para que la semilla que ha sido plantada en sus corazones dé fruto al 100%, Señor, y que hagamos un antes y un después en cuanto a nuestra generosidad y nuestra fidelidad hacia ti, Señor, que tú eres quien nos da la semilla, que nosotros somos sembradores, que tenemos que sembrarla y que veremos una cosecha, Señor, y que jamás hará falta sobre nuestra mesa pan. Por el contrario, siempre tendremos en abundancia, Señor. Permítenos ser hombres y mujeres, esposos, esposas, hijos y amigos generosos, Señor. Oramos y te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.